Nuestros niños. Permítame hablar ahora en esta mañana, especialmente desde la experiencia de lo que vamos a venir y a relatar y sobre todo a fundamentar la predicación en esta mañana. ¿Y por qué hablo desde la experiencia y por qué me impacta realmente la vida de nuestros jóvenes en este sentido? Había un anhelo de parte mía el poder venir y dirigir uno de los cultos de los aniversarios en nuestra iglesia. Anhelaba hacer eso, anhelaba dirigir uno de los cultos. Y recuerdo que cuando siempre estaba el aniversario de nuestra iglesia, obviamente habían hermanos mejores preparados para eso. Habían hermanos que sin duda estaban dentro, bueno, en ese tiempo ni siquiera había ministerio de alabanza como tal, pero eran nombrados aquellos que venían y los que dirigían los cultos y también tenían el privilegio de poder venir y servir al Señor a través de la dirección en los cultos. Siempre anhelaba eso. Y a mis 17, 18 años siempre anhelaba. Yo decía, algún día yo voy a estar ahí dirigiendo un culto de aniversario. Algún día Dios me va a permitir allí. Y cuando tenía 19 años, allá por el año de 1989, en el mes de marzo, uno de los ancianos de la iglesia se me acercó y me dice, Carlos, prepárate, porque para este aniversario tú eres uno de los directores. Ahí está, dije yo, sí, lo que tanto anhelaba, lo que tanto deseaba, ese privilegio de poder venir y dirigir uno de los cultos de aniversario, hoy lo voy a tener. Pero fue un momento de contrastes, porque aunque me estaban dando el privilegio de poder venir y hacerlo, no era el mejor tiempo, hablando espiritualmente, para mi vida. No eran los mejores momentos. No era el mejor tiempo para Carlos Rivas en ese momento. Yo sabía que de alguna manera no estaba bien con el Señor. Yo sabía que andaba haciendo cosas que no debería de venir y hacerlas. Yo sabía que había bajado mi espiritualidad en muchos aspectos con respecto a mi vida. Tenía 19 años. Y eso me llevó a caer en un pecado, el pecado de la fornicación. Y eso me llevó después de venir y esperar aquel momento tan anhelado para mí de querer venir y servirle al Señor. Aquel momento se transformó en un tiempo de disciplina. En un tiempo de disciplina. Y fue duro para mí. Y fue duro para mí por el sentido de que yo anhelaba ser uno de los directores. Pero por mi mal proceder, por mi mal caminar, por el mal testimonio, por haber dejado portillos abiertos en mi vida, caí en ese pecado. Y aquello vino y se trastornó en un momento, en lugar de alegría, de tristeza, en lugar de regocijo, de alguna manera, de dolor, de frustración y llanto por igual. En lugar de orgullo, vergüenza. Porque si ustedes recordarán, aquellos que tenemos más años de poder venir y caminar, cuando a alguien se le ponía disciplina, también se venía y se exponía públicamente. Y se exponía públicamente delante de la congregación y se decía, en mi caso, el joven Carlos Rivas cayó en pecado de fornicación. Cayó en pecado de fornicación con la señorita tal. Y a partir de esta fecha, entonces él empieza en un proceso de disciplina. Ay, hermanos. Así como ustedes me están viendo. O sea, imagínense ese momento, por favor. No era uno de los momentos más gratos para mí. Pero esa situación de la disciplina me ayudó a ser reflexivo y considerativo en mi caminar. Porque de alguna manera hubieron algunas otras decisiones que yo tuve que venir y tomar paralelamente para poder venir y enmendar mi caminar y mi vida para hacerlo de la manera a lo que Dios esperaba de mí. Y de hecho, el hecho de estar aquí fueron, y entiendo después de tantos años, puedo reconocer que fueron las decisiones
no tanto acertadas por mí, sino dirigidas por Dios en algún momento. Porque no solo llevaba esta situación, sino que conllevaba otras cosas. Pero qué importante fue para mi vida el poder venir y haber de alguna manera enmendado esa situación. ¿Era el camino correcto? No. ¿Era la situación esperada? No. ¿Era como la manera que se tenía que venir y corregir? No. El problema es que muchas veces nosotros decidimos con respecto a nuestra vida. Y somos nosotros los que decidimos desde nuestra perspectiva por dónde queremos venir y caminar. Por dónde queremos venir e ir. Sin duda, como leíamos el día de ayer a la luz de Proverbios capítulo 14, los que estuvimos allí, recordábamos y decíamos, cuando alguien ve y se le avisa cómo debe de ser su vida y su caminar, pues anticipado está. Si alguien entonces hace caso omiso a los avisos que se le dicen, entonces obviamente va a caer en situación que a la larga va a traer consecuencias para su vida. Y fue mi caso. Y una de las situaciones más duras para mí, y no solamente para mí, sino para mi familia, para mi mamá. Recuerdo haberme sentado con la sala con ella, y cuando yo le iba a compartir el pecado que yo había cometido, como cualquiera de las mamás me dijo, ya sabía. Yo no tuve que esperar para que mis líderes, o en ese caso mi pastor, me confrontara con respecto a mi pecado. Fui yo el que tomé la iniciativa juntamente con la señorita para ir a confesar nuestro pecado. Y fui a la casa del pastor a decirle, pastor, pecamos. Y recuerdo ese momento, lo recuerdo tan presente, así como lo que vino después, la reunión con el consistorio, con nuestros líderes en ese momento. No me pregunte ahorita, si yo no mal recuerdo en ese momento, no sé si eran 12 hermanos del consistorio, no me recuerdo realmente, pero era un buen grupo, más los pastores que eran 13 en ese momento. Entonces yo estaba al frente, si habían sido 12, delante de 15 personas en ese momento, en esa reunión, juntamente con la señorita que habíamos caído en pecado, que es la mamá de mis hijos mayores. Y recuerdo estar ahí. Recuerdo, hermanos, esa reunión. Recuerdo y la tengo tan presente como fue el día de hoy. Y recuerdo muchos de esos rostros que estaban ahí. Pero me recuerdo de uno en especial. Me recuerdo de uno. Usted me pregunta si me recuerdo de lo que los demás me dijeron. No me acuerdo. No me acuerdo. Usted me pregunta qué fue lo que me dijo el pastor en aquel momento o los pastores de turno en ese momento. No me acuerdo. Me acuerdo de uno que marcó mi vida y me hizo seguir adelante. Y de sus palabras que nunca pasaron inadvertidas. Esta persona, bueno, Lito Polanco, él me dijo, ¿sabes qué, Carlos? No fue lo mejor para tu vida. Y no vamos a aplaudir el pecado. Pero esto, como dice Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia. No fue lo mejor para ti. No fue lo mejor para ella. Pero en la misericordia de Dios, si tú te mantienes firme y fiel, Dios puede enmendar eso y enmendar tu caminar. Por esas palabras, yo estoy aquí en esta mañana. Por estas palabras. ¿Y sabe por qué? Porque esas palabras fueron la extensión, de alguna manera lo puedo ver yo así, de la misericordia. ¿Había fallado? Sí. ¿Había pecado? Sí. ¿Había ofendido a Dios? Sí. ¿Había desobedecido sus mandamientos? Sí. ¿Había dado mal testimonio? Sí. ¿Había dañado la comunidad de la iglesia local en ese momento? Sí. Hubieron muchas cosas con las cuales sabía
que por mi pecado había pasado eso. Pero en la corrección de la que la iglesia tomó el tiempo para poder venir y tener conmigo, para poder seguir un proceso, es por ellos que yo estoy aquí. Y por eso yo les decía, no me acuerdo de los demás hermanos, no me acuerdo ni siquiera de los pastores que estuvieron en ese momento. Me acuerdo de aquel que me extendió su misericordia. Me extendió su brazo y para decirme, Carlos, fallaste. No fue lo mejor para ti, pero vamos, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando. Hermanos, es que el proceso de disciplina es bíblico. El proceso de venir y ser correctivos para la iglesia es bíblico. El problema es que muchas veces usted y yo no lo vemos de esa situación. Y no lo vemos desde la perspectiva que es beneficioso para nuestras vidas. No lo vemos desde esa perspectiva. Pero cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta, hermanos, que el proceso de corrección, el proceso de restauración, el proceso de venir y ayudar a redirigir la vida de otros es bíblico. Y es aquí, hermanos, donde muchas veces, ¿cuántas iglesias hoy en día hacen caso omiso a esto? Hacen caso omiso a esta situación. Es más, ni siquiera muchas iglesias el día de hoy mencionan, es pecado mencionar hasta la palabra pecado. Imagínense qué incongruencia. Es pecado hasta venir y llamar o llamar aquellas cosas que van en contra de Dios como pecado. ¿Por qué? No, porque la gente se nos va a ofender. No, porque la gente se nos va a ir. No, porque la gente se va a herir. No, y comenzamos entonces a anteponer nuestros criterios, nuestros argumentos a lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso la Biblia es clara en este sentido. Y oiga lo que dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele tú, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué cosa maravillosa, dice el escritor. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Estoy leyendo Mateo capítulo 18, versículo 16. Y dice el escritor del libro: amigos, los testigos no son para que estén de parte de ustedes. Y ese es un mal concepto que nosotros venimos y tenemos. Decimos que es amigo a aquel que no me va a decir nada, aquel que de alguna manera va a solapar o a justificar mis acciones. Eso no es un buen amigo. El buen amigo es aquel que viene y me confronta y va a tratar de venir y redirigir mi vida hacia donde Dios quiere. El buen amigo va a poder venir y señalar aquellas cosas que no están bien. Y no va a estar en mí entonces el hecho de venir y reconocer y decir, no, ese es un mal amigo, porque tú me dices lo que no quiero venir y escuchar. Y eso sucede muchas veces hoy en día en la iglesia de hoy. Queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Queremos simplemente escuchar lo que para nosotros es beneficioso, pero no cuando alguien venga y nos amoneste, pero no cuando alguien venga y nos exhorte, pero no para cuando alguien venga y aún la iglesia tenga que venir y disciplinar. Pareciera que hemos perdido estas cosas, pero el elemento es bíblico. La disciplina es bíblica. Quizás sean ustedes los que no tienen razón. Quizás sea su hermano que no esté pecando. Quizás ustedes sean demasiado críticos y legalistas. Él dice, al final, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que es responsabilidad de la iglesia el poder venir y disciplinar. Ahora, el punto es que también de alguna manera en nuestra trayectoria hemos entendido la palabra disciplinar como sentar a alguien y anularle todo lo que tiene que ver con sus ministerios, que es parte de lo que se hace también en un momento. Yo he escuchado que hace muchos años en nuestras iglesias, aún aquellos que eran disciplinados, ni se les permitía estar aquí al frente.
Habían unas bancas especiales allá, ve, al final, vea, las bancas finales, y eran de otro color, me dicen, donde las personas que estaban en disciplina son las que se sentaban allá. No se le quede viendo a los que están en la última banca. Entonces, son los que estaban allá, ve. No podían venir y servir, no podían venir y ministrar, no podían venir y ofrendar. Entonces, pero hemos tenido que ir aprendiendo de alguna manera. El punto es que muchas veces se ha caído en el aspecto legalista. Porque es fácil, hermanos, venir e imponer santidad en la vida de otros. Pero se nos demanda a todos, y eso es lo que el pasaje nos va a enseñar en este sentido. Hay 5 ministerios a los cuales usted y yo, y así lo he puesto, 5 ministerios a los cuales en el aspecto de la disciplina nosotros tenemos que tomar en cuenta. Número 1, la amonestación. Número 2, la exhortación. Número 3, la disciplina como tal. Número 4, vea esto, el sometimiento y también la humildad de parte de aquel al que es sometido en la disciplina. Por ejemplo, en el caso de la amonestación ha de verse, hermanos, como un llamado de atención para hacer los ajustes necesarios respecto a una situación que lo amerite. Es un llamado de atención, eso es la amonestación. Se advierte con amor de algo antes que esto pueda venir y empeorar. Es una advertencia de alguna manera suave que se hace para poder venir y corregir aquello que de alguna manera está deficiente. Y eso nos toca poder venir y hacerlo. Y la iglesia es responsable en este sentido para poder venir y amonestar cuando sea necesario. Ese es un ministerio. Pero la exhortación puede verse también como parte de la amonestación, pero la exhortación va más allá. Pues esta trata no solo de venir y amonestar, sino esperar que la persona que es amonestada cambie y redirija su manera de conducta respecto a la situación a la cual se está haciendo referencia. Y lo interesante detrás de esto que la exhortación, hermanos, es el sentir de mover el corazón de aquel que está siendo exhortado o amonestado para que en él pueda venir y resurgir lo que es la obediencia, la fe y sobre todo la madurez espiritual. Y cuando vamos a Corintios nos damos cuenta que inclusive hay hermanos que tienen el don de la exhortación. Y somos llamados a esto. Y claro, la iglesia, hermanos, tiene que tener y desarrollar esto. Pero la disciplina, hermanos, ha de verse como un elemento restaurativo en los miembros de la iglesia. Ya no se trata solo de venir y amonestar, es un proceso. Y ese es el proceso a lo cual Mateo en el capítulo 18 nos hace ver en este sentido. Hay una amonestación y esto ha de verse, hermanos, como parte de lo que Dios espera de su iglesia en este sentido. Hemos entonces de caer al punto de la disciplina. Y hemos dicho entonces que la disciplina ha de verse como un aspecto restaurativo para el miembro al cual es sometido en este sentido, ya sea por una falta o por algún pecado en que se haya incurrido. Es una corrección correctiva fuerte cuando la amonestación y la exhortación no fueron atendidas. El propósito, como bien nos va a decir la Escritura, hermanos, es restaurar la vida y sobre todo proteger a la iglesia, honrar a la santidad y volver al orden. La disciplina, hermanos, es un aspecto a la cual la Biblia nos enseña y nos invita a poder venir y hacerlo. Entonces están esos 3 ministerios: el ministerio de la amonestación, el ministerio de la exhortación, el ministerio de la disciplina. Y esto de alguna manera es gradual, pero dije que son 5. Ese es por parte de la iglesia y por parte del que es amonestado, exhortado o disciplinado. Tiene que verse, hermanos, en el sentir de la obediencia y sobre todo de la humildad, que es donde muchas veces tenemos el problema. Bueno, muchas veces tenemos en todo lo que tiene que ver en esto el problema. Tiene que ver con el sometimiento, obediencia. Y nos cuesta someternos. Si nosotros pudiéramos venir y sacar una serie de estadísticas de las personas que de alguna manera han sido sometidas a una disciplina, yo pregunto, ¿cuántas de esas personas se han quedado después de la disciplina en una iglesia? ¿Y cuántos en el proceso de la disciplina, lo primero que hacen, qué es? Irse.
Entonces, no estamos entendiendo lo que la Biblia nos está diciendo, del cómo y el por qué nosotros tenemos que venir y hacerlo. La iglesia tiene que hacer su parte, pero la persona tiene que venir y entender que hay un elemento de obediencia, de sometimiento y sobre todo de un carácter de humildad. Y por eso dije, hermanos, voy a hablar desde la experiencia en este sentido. Yo le dije al Señor, Señor, sé que cometí pecado, sé que te ofendí. Y estoy dispuesto, Señor. Yo no esperé que mis líderes o que la gente se diera cuenta. No, yo fui porque sabía que había ofendido a Dios. Yo tomé la iniciativa y le dije a la mamá de mis hijos mayores, vamos a ir a hablar con nuestros pastores y vamos a ir a hablar después con el consistorio. Tenemos que confesar nuestro mal proceder, pecado. Y pedí entonces hablar con los pastores y pedí hablar con el consistorio. Y claro, lo primero que me dijeron, hermano, usted sabe, cuando a alguien le están exhortando y amonestando, pero después viene y le dicen, lo que toca aquí, hermano, es disciplina. Ok, yo sé. Pero yo también quería hacer de alguna manera las cosas, no tanto con respecto a lo que yo quería, sino lo que Dios siempre quería venir y enseñarme a dirigir. Y ahí es donde yo comencé a buscar a Dios para tomar las decisiones para mi vida. Me metí en un proceso de ayuno y de oración para decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que venir y hacer? Y en base a eso iban a otras cosas paralelamente. Dios me dirigió a tomar una decisión, cásate con la señorita. En mi iglesia me decían, no te cases. Y ahí comencé ese conflicto, pero estaba buscando la dirección de Dios. Entonces yo quise hacer un culto y pedí el respaldo de mis líderes. Y mis líderes dijeron, no, no. Entonces de alguna manera me sentí mal. Entonces había otro pastor que había estado conmigo antes. Y él se dio cuenta de la situación y me mandó a llamar. Y me dice, Carlos, bueno, no te voy a aplaudir el pecado, etcétera. Pero he escuchado que tú quieres venir y hacer un culto para cuando tú te vayas a casar. Yo te caso, me dijo. Haz el culto y yo te apoyo. Pero tenés que salirte de la iglesia, de la misión centroamericana. Si yo hubiera pensado solo en mí, por mi satisfacción, por mi deseo, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera en el pastorado. Y le dije al pastor, pastor, muchas gracias, pero el que pequé fui yo. El que desobedecí fui yo. Por lo tanto, yo tengo que venir y cargar con las consecuencias por mi mal proceder. Me someto a la disciplina de la iglesia y no me voy a ir de la iglesia. Pero gracias por el ofrecimiento. Hermanos, claro, cuando alguien pues es puesto en disciplina, ustedes lo están viendo. Algunos se van a acercar a ustedes, algunos le van a animar a ustedes, otros, qué bárbaro. Y miren, y venía de ser presidente de los jóvenes y el hijo de la hermana Esperanza, etcétera. Ustedes ya saben cómo es eso. Pero ahí va, hermanos. Entonces, tiene que haber un sentido, hermanos, de obediencia, de sumisión y de humildad. Porque, ¿por qué estaba yo ahí? Responsabilidad de liderazgo. ¿Por culpa de los pastores? ¿Por quién, hermanos? Y sabe lo interesante, hubo una hermana que me dijo y me advirtió la amonestación, Carlos, cuídate, Carlos, te estás exponiendo, Carlos, cuida tus pasos. Pero Carlos, hermanos, bueno, no sé si me entraba y después me salía, pero uno cierra su corazón y después uno tiene que venir y caer en ese punto. Pero al final, por eso digo, tiene que haber esto. Ahora lo interesante es, hermanos, que el aspecto disciplinario es algo bíblico.
Y es algo que la iglesia tiene que venir y ejercer y desarrollar, pero también que los miembros deben de venir y aprender. Cuando esperemos que no, hermanos, porque no estamos promoviendo, ok, hermanos, no, aquí no se trata, sino de anteponer, avisar, como decíamos el día de ayer, a no caer en una situación por igual. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Versículos del 1 al 5. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, llámese falta, hermanos, pecado, desobediencia, algo que vaya en contra de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Oremos al Señor. Padre, queremos honrarte y queremos agradecerte en esta mañana por lo que tú siempre hablas a nuestras vidas. Padre, desafía nuestras vidas y háblalo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vea esto, por favor. Y es interesante cómo el escritor, en este caso el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, expone este principio importante, y no solo lo vea como un principio, ministerio de la iglesia. Es un ministerio de la iglesia y es un ministerio que debe de ser gradual. No es que el punto vamos a venir y a disciplinar a todos en este sentido, sino en el hecho de poder venir y anticiparnos a lo que significa el ser amonestados, lo que significa el ser exhortados, y para no caer en el punto de ser disciplinados. Y aquí está. Y entonces la escritura nos refleja muy claramente cómo se debe de venir y hacer. Y vea la primera expresión, verso 1, hermanos, está dirigida en el contexto de lo que tiene que ver la iglesia local, de aquellos que han sido redimidos, de aquellos que han sido justificados, de aquellos que pertenecen a una iglesia local. El mensaje, la exhortación es para todos. Amén. Es para todos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hermanos, aquí es donde usted y yo tenemos que definir cuál es la falta para que nosotros podamos venir y caer en la disciplina. Y generalmente, hermanos, muchas veces nosotros siempre lo vemos en el contexto, vea, y comenzamos a hacer escalas del pecado. Escalas del pecado. Vamos a amonestar a aquel que vino y cometió adulterio. Vamos a disciplinar a aquel que cometió fornicación. Vamos a amonestar a aquellos que se agarraron fuera del culto, terminando el culto y se agarraron a golpes. Sucede, hermanos, esas cosas. Suceden esas cosas. Entonces la pregunta es, definamos el concepto falta. Definamos ese concepto, y esa es la importancia. Y prácticamente tiene que ver, hermanos, con todo aquello que vaya en contra del principio bíblico de los mandamientos de Dios, que genera un pecado que viene y pisotea la santidad de Dios y da un mal testimonio, no solo para la iglesia local, sino para todos los de afuera. Allí entonces nosotros tenemos que venir y entender lo que la Biblia nos está enseñando y hacia dónde entonces nos apunta en este sentido. Ahora, precioso lo que Mateo nos habla con respecto a eso. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mire cómo lo dice la escritura. Este debería de ser el proceso, hermanos, y por eso estamos hablando del proceso de la disciplina o de los ministerios que debe de acompañar a este, como es la amonestación, como es la exhortación, como es la obediencia, como es el sometimiento y sobre todo también el aspecto de la humildad en aquellos que muchas veces somos amonestados. Dice Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ve y ¿qué más? Repréndele.
Hermanos, vea esas dos expresiones. Lo primero que muchas veces no hacemos cuando alguien ¿qué es? Comentar. Eso es lo que dice la Escritura. Vea lo que dice. Si alguien viene y peca, si alguien a la luz de Gálatas capítulo 6 comete una falta, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Ir a donde el hermano y exhortarlo y amonestarlo. Ve y repréndele. Ve y repréndele. Si el hermano en su actitud de obediencia, de sometimiento y de humildad atiende el llamado, ¿qué dice la Biblia? Has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. No hay necesidad de venir e ir más allá. El problema ese es el punto, que muchas veces no atendemos a las amonestaciones. Este es el punto. No atendemos a las exhortaciones. Y entonces tenemos que venir y permitirnos caer en el otro punto, que es la disciplina. Pero el proceso es este. Mire, ve y repréndele. Hermano, lo que usted está haciendo no es correcto. Hermana, como usted está viviendo no es la forma correcta. Hermana, es que, wow. Y a veces, hermanos, déjenme decirle, uno se mete en problemas por eso. Pero es nuestra tarea, hermanos, el poder venir y hacerlo, porque a eso nos manda el Señor. Y esto debe de ser un ministerio solo para el pastor. ¿Para quién dijimos? Para toda la iglesia. Para toda la iglesia. No hay que esperar, hermanos, para venir y decir, mire, pastor, así como llegan, vea, mire, pastor, viera que el hermano cómo anda, vi al hermano haciendo esto, vi a la hermana. No, ¿qué dice la Biblia? Si alguien anda en esos malos pasos, si has visto que tu hermano está en pecado, acércate a él y repréndele. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿O qué es lo que hacemos en primer lugar? Hermanos, lo que hacemos en primer lugar es como el mismo Señor dijo, hacer leña del árbol. Y comenzamos a machetear a los hermanos. Comenzamos a criticar a los hermanos. Comenzamos a hablar en contra de los hermanos. Comenzamos a chismear de los mismos hermanos. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que la iglesia, la que es llamada a poder venir y amonestar y a exhortar, no lo haga. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y lo dije con anterioridad. El punto es, hermanos, que es fácil venir e imponer santidad en la vida de otro. Pero es lo que Gálatas está diciendo. Mira, antes de venir y hacerlo, también considérate a ti mismo. Primero veámonos nosotros. Y vea a la luz de Gálatas, hermanos, quiénes son los llamados a venir y hacerlo. Mire, si alguien es encontrado o sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿quiénes? Entonces, la amonestación y la exhortación, ¿cómo debe hacerse? Espiritualmente. El problema es que no lo basamos ahí, sino que, hermanos, comenzamos a comentar, comenzamos a criticar, comenzamos a chismear de la vida del otro, entonces ya se vuelve pecado. ¿Eso es espiritual? El contexto de Gálatas capítulo 6, hermanos, está en un contexto de la llenura del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Vaya conmigo otra vez a Gálatas, por favor, y mire cómo lo dice la Biblia en este sentido. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, oiga lo que dice, no estáis bajo la ley. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y después viene, ¿y qué es idolatría? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Hechicerías. ¿Qué más, hermanos? Ayúdenme. Versículo 20. Idolatría, hechicerías. ¿Qué más? Eso es falta también. Eso es falta también.
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que... Ay, hermano. Vea cómo la palabra nos conecta en este sentido. Ahora, se supone que aquellos que van a venir y a disciplinar no deben de estar en estas cosas. Porque estas cosas son manifiestas en una vida controlada por la carne. Entonces Pablo está diciendo, vea esto, aquí viene el contraste. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Entonces ese es el pensamiento. Cuando Pablo llega al capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta como los de la obra de la carne, vosotros que sois guiados por el Espíritu de Dios, vayan y restáurenle. ¿Entendemos? Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, aquí en este sentido? Que muchas veces, como hemos dicho, muchas veces lo que hacemos es imponer santidad en la vida de otros, cuando muchas veces ni siquiera los que la están imponiendo la tienen. Pero tampoco no existe en la parte del que es amonestado el espíritu de obediencia, de sometimiento ni de humildad. Y ahí es donde, hermanos, venimos y comenzamos a chocar en este sentido. Pero la disciplina, hermanos, ha de verse como un carácter espiritual. Y habla de venir y de restaurar. Y restaurar es volver a establecer al camino por donde uno se desvía. Ese es el objetivo. ¿Y quiénes son los llamados entonces a poder hacerlo? Los espirituales. Los espirituales. A ellos dice la palabra que son los llamados a venir y a ejercer este ministerio. Los espirituales. ¿Y quiénes son los espirituales? Los que tienen autoridad espiritual. Quedamos igual. ¿Y quiénes son los que tienen autoridad espiritual? Fácil. Los que reflejan en su vida, en ese contexto, el fruto del Espíritu. Cuando alguien, hermanos, es encontrado en este sentido por alguna falta y alguien tiene que ser amonestado, alguien tiene que ser exhortado o al punto de ser disciplinado, si yo soy un espiritual, lo que a mí me va a motivar, hermanos, es el amor. El amor. Porque yo no quiero que el hermano que ha sido sorprendido entonces se aleje, se aparte o viva en ese estilo de vida. Porque el amor me motiva y me impulsa a guardar la santidad de la iglesia, a guardar el orden de la iglesia y sobre todo a estar en comunión con Dios. Es el amor el que me debe de motivar. Los que son espirituales, ellos son los llamados a que puedan venir y restaurar la vida de aquellos que tienen que ser exhortados, amonestados o disciplinados en ese momento. ¿Cuál es el otro? Amor, gozo, paz, siendo un pacificador. Pacificador, Mateo capítulo 5. Pero no alguien que va a venir y a comenzar a luchar, a pelear. No, siendo pacificadores, hermanos. ¿Qué más? Amor, gozo, paz, paciencia. Ser, hermanos, bondadosos. ¿Qué más? Entonces, cada vez que nosotros tengamos que venir y amonestar a alguien, exhortar a alguien o disciplinar a alguien, esas cosas son las que nos deben de impulsar a la hora de venir y desarrollarlo. Y por eso Pablo está diciendo,
Ellos son los encargados de venir y restaurar. Ellos son los encargados de venir y restaurar. Vosotros que sois espirituales. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que a la hora de venir y hacer las cosas, lo que menos reflejamos es el fruto del Espíritu. A la hora de venir y amonestar a alguien, lo que menos hacemos es hacerlo con amor. No mostramos el amor para la vida de la otra persona. No mostramos, hermanos, la paciencia que debería de venir y existir en la vida de otras personas. No mostramos, hermanos, el poder venir y amonestarle y hacerle ver para mi vida la templanza o el dominio propio. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle. Hermanos, y esto de la restauración tiene que ver con esto, con el poder venir y encaminar una vez más al hermano al camino de donde se desvió. ¿Sabe que la expresión, me encantó esto, la expresión en el original tiene que venir y es recomponer los huesos rotos? Recomponer los huesos rotos. Hazme el favor, hijo Pablo, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Levanta tu mano izquierda. ¿Ven algo ahí, hermanos, en el brazo de Pablo? Levántalo bien, hijo. ¿Qué ven, hermanos? Ay, los bíceps le están viendo. Está bien. Gracias, hijo, siéntate. ¿Sabe que Pablo se quebró el codo? Pablo se quebró el codo. Y el día que se quebró, ya no nos queremos ni acordar ese día. Se quebró por eso de las 10 de la mañana. Lo llevamos al hospital y allá, los que somos salvadoreños conocen el Bloom. Y había que no darle ni agua porque no sabían si iban a tomar la decisión de operarlo o no. Hasta el siguiente día, a las 6 de la mañana, decidieron no operarlo. Pero desde casi 24 horas estuvo sin venir y tomar nada de agua, sin venir nada en su estómago. Un niño, si no mal recuerdo, tenía como 4 o 5 años. Estaba pequeño. Entonces lo que hicieron fue ponerle yeso para enmendarle, tratar de enmendarle su corrosión y después las terapias. Pero esa es la idea de la disciplina. Es volver a restablecer a un miembro del cuerpo. Interesante, ¿ve? La analogía que Pablo usa. Restablecer y darle forma correcta otra vez al miembro del cuerpo que está roto. Ahora, fíjese esa expresión, hermanos. Roto por el hecho, en primer lugar, de haber desobedecido, de haber ido en contra de los principios de Dios, de haber no aceptado ni la exhortación ni la amonestación para poder venir y caer al punto de la disciplina. Pero él espiritualmente está ¿cómo? ¿Cómo? Roto. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia, hermanos? Venir y enmendarle. Hermanos, como yo recuerdo cuando le estaban poniendo la férula a Pablo y le estaban vendando para después ponerle el yeso. Bueno, la doctora entiende de eso. Hermanos, o sea, no le a ver el brazo, vea que no lo agarran así. No, hombre, si lo agarran con qué cuidado, lo ponen allí. Y recuerdo a la persona que primero le estaba poniendo una venda, después le ponen, saber qué tantas cosas le ponen para después ponerle el yeso. Pero lo hizo con tanta delicadeza para que el niño de 4 o 5 años no sintiera el mayor dolor, porque después tenían que enderezárselo un poquito para que no quedara mal el hueso. Así es la disciplina. Así es la disciplina. Aquellos hermanos que son encontrados en alguna falta, no deberíamos de terminar de destruirlos. No deberíamos de venir y romperlos más de lo roto que ya están. Deberíamos de venir y acercarnos para con mucha delicadeza el poder venir y cuidar y con mucho amor, con mucha paciencia,
con mucho poder venir y restaurar la vida de aquel que ha sido encontrado en alguna falta. Y por eso dice Mateo, mira, este es el proceso. Si alguien es encontrado en esta situación, búscate a alguien, o ve tú primero y háblale y dile que es necesario volver al punto original, porque está roto. Si no te atiendes, entonces ¿qué? Llama a 2 de la iglesia y juntamente hablen con él. Y el principio es el mismo de la idea al principio. Si te obedece, has ganado a tu hermano. Lo has ganado. Pero si no, llévalo a la iglesia. Y en presencia de ¿qué? De 2 o más testigos, entonces háganle ver su error. Si al final no lo acepta, ¿qué dice Mateo 18? Tenlo, ¿por qué? Por gentil o publicano. ¿Qué significa eso? Nunca perteneció a la familia de Dios. Nunca nació de nuevo. Nunca ha sido regenerado. Aquel que es sometido a una disciplina y no acepta la disciplina, rechaza la disciplina, se aleja de Dios en este sentido, es porque nunca fue de la familia de Dios. Eso es lo que dice Mateo 18. Pero aquel que es sometido, entonces será restaurado, será levantado y será cuidado con ternura. Hermanos, por eso yo les decía, voy a hablar desde la experiencia con esto. Cuando estuve en esa reunión con el consistorio, yo me acuerdo que algunos que querían quitar el cincho y literalmente darme, vea. Claro, estaban dolidos porque me conocían desde pequeño y sabían lo mal que había yo procedido en este sentido. Entendía su enojo, su molestia para conmigo, pero no me acuerdo qué fue lo que me dijeron. Me acuerdo de aquel que me dijo: Carlos, no fue lo mejor que hiciste, pero si confiesas tu pecado y te apartas, Dios tendrá misericordia de ti. Hermanos, por misericordia de Dios estoy en esta mañana aquí. Por su misericordia de Dios, usted y yo estamos en esta mañana aquí. ¿Alguien está agradecido con esa misericordia? Dale palmas al Señor. Agradecidos por su bondad, por su misericordia. Terminemos con esto. Hermanos, cuando vea a alguien, cuando oiga de algo, cuando alguien venga y le diga, vaya y hablen con la persona. Pero se necesita espiritualidad, se necesita autoridad espiritual, y eso se necesita basado en mucho amor. Porque la idea, hermanos, no es destruir a las personas, es que restaurarlas, animarlas y encaminarlas, hermanos, a donde Dios quiere volver a tenerlas en este sentido. El ejemplo también lo tenemos con Pablo, allá en el libro de 1 Corintios, donde una persona se había metido con su madrastra. Y Pablo tiene que venir y ser claro con esa situación con la que estaba pasando. Y llama la atención a Corintios porque no había hecho nada con respecto a esto. Y ahí está el ministerio de la amonestación, el ministerio de la exhortación, el ministerio de la disciplina. Y Pablo tiene que venir y hacerles el llamado de atención. Pero qué bonito, hermanos, que cuando llegamos a 2 Corintios, aquel persona que fue después de alguna manera disciplinada, también fue restaurada. Y Pablo puede decir, miren, ya perdónenlo, porque también yo lo he perdonado. Habla de eso, hermanos, del elemento restaurativo de la vida de las personas. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? Y con esto termino. Por eso Pablo en Gálatas dice 6, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. ¿Y sabe por qué digo esto, hermanos? Porque la tortilla puede dar vuelta. Aquellos que nosotros venimos y queremos imponer para la vida de otros, esto después también a nosotros nos puede pasar. Una de las personas que fue anciano en esa reunión que estuvo conmigo allí, posteriormente se fue de la iglesia. A los años yo ya estaba pastoreando. Y yo venía de un retiro allá del lago de Apulo, los que somos salvadoreños conocemos ahí. Y en un restaurante lo vi a este hermano
con otra señora que no era su esposa. Que no era su esposa. Y fueron uno de los que más de alguna manera quisieron ensañarse conmigo en aquel momento. Cuando lo vi, yo tenía su teléfono y le hablé por teléfono. Hermano, necesito hablar con usted. Necesito hablar con usted. Él ya no iba a la iglesia. No pertenecía a la iglesia. Llegó un día y él siempre me decía, Carlitos, ¿qué crees, Carlitos? Me decía, hermano, necesito hablar con usted algo muy serio. Lo vi en este lugar y lo vi con alguien que no era su esposa. Y eso, hermano, es pecado ante los ojos de Dios. Y es menester que usted restaure su vida. Solo permíteme orar por usted, hermano, y espero que usted arregle su vida. Lo hice con amor, lo hice frente a frente y lo hice en autoridad espiritual. No sé si al final habrá restaurado su vida o no. Ya eso no me competía a mí. Lo que me competía era que si él era mi hermano, si fuimos pertenecientes a una iglesia local en algún momento, yo tenía que venir y ayudarlo a enmendar esa vida con la cual no era correcta en ese momento. Él era un hombre mayor ya a ese punto. Y ahí es donde usted y yo como iglesia somos llamados. Yo no vine y comencé a hablar y vi al hermano por allá. No, yo lo llamé y le dije, hermano, yo lo vi. Y necesita enmendar esta situación. Por esto y esto y esto, pero con amor. Y recuerdo que le dije estas palabras, ¿y sabe qué? Lo hago porque lo amo. Amo a su esposa, amo a sus hijos, porque crecimos también juntos. Hermano, no eche a perder lo que realmente Dios tenía para su vida. Ese es el llamado del que usted y yo somos llamados a hacer. Es algo, hermanos, que la iglesia no puede dejar de hacer. Amonestar, exhortar y, si es necesario, disciplinar. Pero por parte del amonestado es necesario obedecer, someterse, pero también humillarse. Que Dios hable a nuestras vidas y dirija nuestras vidas. Padre, queremos honrarte en esta mañana. Porque sabemos, Señor, como bien dice tu palabra, que somos vulnerables. Y todos en algún momento, Señor, podemos venir y fallar y encontrarnos también en alguna falta. Señor, tú conoces nuestros corazones y conoces nuestras vidas. Solo suplico, Dios, que podamos escuchar cuando tú hables, pero también actuar cuando tú hables. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, iglesia, sabes que has andado mal, caminas mal y estás viviendo mal delante del Señor. ¿Por qué no enmiendas tus pasos y enmiendas para bien tu vida? No para que aquí la iglesia sepa, no, porque se trata de tu vida. Se trata de tu vida espiritual, de la vida no solo tuya, sino de los que Dios te ha dado y ha puesto en tu mano, tu hogar, tus hijos, todo aquello en lo cual Dios te ha bendecido, pero por nuestra desobediencia echamos a perder muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros.
¿Por qué no venir y enmendarnos en esta mañana? ¿Por qué no venir y retomar el camino? ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Dios quiere tenernos. Y esa es la invitación para ti y para mí también. En primer lugar, a considerar mis pasos y mi vida. A hacer una evaluación de cómo está mi vida en este momento. Y si hay algo que enmendar y restaurar, pues es necesario de venir. Atendamos a la amonestación. Atendamos a la exhortación cuando sea necesario. Y si hay necesidad, que esperemos que no, de disciplina, pero si ya es necesario, también atendámosla con la actitud de obediencia, de sometimiento y sobre todo de humildad. Por eso yo quisiera preguntar hoy en esta mañana, ¿habrá alguien que sabe que necesita enmendar su vida? Porque no ha andado caminando correctamente y esperando y haciendo lo que Dios espera de su vida. Ahí donde usted está, ¿por qué no solo se pone de pie? No es para humillar a nadie. Aquí no se trata de venir y humillar a nadie. Aquí no se trata de venir y decir, oh, yo decía que el hermano y la hermana estaban en esta situación. No se trata de eso. Se trata de cuidarnos, de animarnos y de restaurarnos unos a otros. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita tomar esta decisión? Póngase de pie y oraremos juntos en esta mañana. Yo sé que lo que estoy pidiendo no es fácil, pero es necesario para la santidad de la iglesia. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta sala? Dios, tú conoces nuestra vida y nuestro corazón. Sigue hablando y sigue desafiando. Hoy queremos ofrendarte con gozo y con alegría de lo mucho que tú nos bendices. Recibe nuestras ofrendas que con gratitud las traemos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Mano Neri. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, pastor, por su mensaje. Cuesta, ¿va? Todos hemos pecado. Yo he pecado. Pero como dice su palabra, hay que confesar el pecado que uno hace y no hacerlo más. Dios es bueno. Él perdona todos nuestros pecados. Y por eso le alabamos. Amén. Hermanos, tengo unos anuncios por acá. Wow, ya vamos, ya medio año. Rápido, ¿no? Ya. Ahora, ok. Bueno, sí, me está comentando el pastor que los jóvenes van a tener reunión ahora después del culto. Es que ya lo saben los jóvenes. El 20 de junio tenemos un retiro de matrimonios a las 9, de 9 a 4. Es que ya saben, estamos invitados todos los matrimonios a ir a este retiro. El costo este año va a ser de $40 por pareja. El pastor va a estar el mensaje se va a tratar de el impacto en el matrimonio. Es que ese va a ser el tema. Bueno, hermanos, como siempre, los anuncios, seguimos los miércoles a las 7, culto de oración. A los miércoles a las 7, estudio bíblico. Y continuamos el domingo en la mañana a las 8, culto de oración. Después a las 9 pasamos a los cuartos para recibir la clase dominical. Y terminamos, por último, el culto general. Es que esos serían todos los anuncios. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por darnos un día más de vida, por permitirnos estar aquí en tu casa, en tu templo, para venir, Señor, a aprender de tu palabra. Señor, Padre, bendice a cada uno, cada familia, cada niño. Te los ponemos, Señor, en tus manos esta semana, este mes que viene, Señor. Que los cuides y que los bendigas, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Están despedidos. Gracias.